Y cuando Pablo vino con su esposa Silas, entonces... Pastor, pero Silas no era la esposa de Pablo. Pues, ¿por qué dice eso? No, Escúchame. Si yo digo que Silas era la esposa de Pablo, entonces Silas era la esposa de Pablo. A ver, pastor, pero es que Silas era un hombre, pastor. ¿Cómo va a ser la esposa de Pablo? Y Pablo era soltero. Silas era la esposa de Pablo. Tapo, remacho y no juego más. Pues si usted lo dice. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. En los últimos tiempos hemos sufrido un ataque de haters, especialmente enfatizando el por qué nosotros hablamos de los ungidos. No toquéis a los ungidos, no habléis del pastor, y lo dicen así en un españolete clásico por alguna extraña razón. De hecho, hubo un pastor en Colombia que prohibió a las personas de su iglesia que vieran estos videos de Biblia Libre al mejor estilo de la Edad Media, al mejor estilo de quemen los libros. No vean al hereje de Edgar Escobar. No voy a decir qué pastor fue, pero es calvito y habla muy lento. Por eso vamos a examinar hoy 3 ejemplos de pastores que de diferente forma expresan este mismo concepto. El concepto de no toquéis al ungido. Es incorrecto hablar mal de los pastores. ¿Será verdad? ¿Será cierto? ¿Hasta dónde es cierto? Miremos el primer ejemplo, y este es el pastor José Carlos, que lo expone con mucho drama. Escúchelo usted mismo. Escúcheme, nadie tiene permiso de hablar de un ungido de Dios. Mal. Y si alguno de ustedes en algún momento tiene la tentación de hablar mal de un ungido de Dios, tengan mucho cuidado de hablar mal de su líder, de hablar mal de su pastor, de cualquier otro pastor, de hablar mal de alguno entre ustedes. Tenga cuidado, porque Dios no lo permite. Dios dijo, no lo hagas, no hables mal, no los maldigas porque son benditos. Yo quiero que todo el mundo en este lugar levante su voz conmigo de forma seria. Levante su voz conmigo y dígale, Señor, perdóname si en algún momento he hablado mal de alguno de tus benditos. Y ahora levante su voz fuerte una vez más y dígale, Señor, líbrame de aquí en adelante de hablar mal de alguno de tus benditos. Amén. Cuídese de hablar de un ungido de Dios. ¿Qué? Líbrame de hablar mal de alguno de tus benditos. Oh, suena muy poético, muy lindo. ¿En qué se basa José Carlos? Bueno, hay 2 textos bíblicos. El primero es Salmos 105:15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y ese texto tiene un texto paralelo histórico. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 22. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. La pregunta es, ¿por qué estos 2 textos son paralelos? ¿De qué realmente está hablando? ¿A quién se está refiriendo? ¿Cuáles son los ungidos? ¿Está hablando de todos los ungidos, todos los reyes, profetas y sacerdotes? ¿Está hablando de que no se puede hablar de ningún profeta, rey o sacerdote? Pues específicamente en el contexto de estos versículos, no. Cuando usted mira, por ejemplo, el Salmo 105, en el verso 13 al 14, nos da luz de quién está hablando. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. El texto realmente está hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. No podían hacerles daño a ellos. Era la advertencia que Dios había dado, es decir, a su pueblo. Finalmente ellos son los patriarcas del pueblo de Israel. Ellos fueron guardados por el Señor, y todo aquel que le cometiera un mal en contra de ellos, que les agraviara físicamente, que quisiera dañarles, pues iban a sufrir. Y el ejemplo lo vemos en la palabra de Dios. Aquí no está hablando ninguno de esos versículos
en que está prohibido corregir, o que no se puede cuestionar, o que no se puede discernir, o que no se puede hablar mal de. De hecho, no está hablando en ningún lado de hablar mal. Les recuerdo el verso. Dice, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal. Toquéis o hacer mal. ¿Dónde está diciendo aquí de hablar? Cuando miramos en el hebreo, la palabra tocar es la palabra nagá, que literalmente significa golpear, agredir, herir físicamente. Ambos versos hacen el énfasis es en eso, de eso es de lo que está hablando el texto. No agredan, no hieran, no maten, no sean agresivos físicamente en contra de aquellos que Dios ha escogido. Ahí en ningún lado está hablando ni de criticar, ni de corregir, ni de juzgar al pecador, ni de hablar de los falsos maestros. No, en ninguna parte. Está hablando de no mostrar violencia en contra de aquellos que han sido escogidos por Dios. Ahora, entendamos ungido a todo aquel que ha nacido de nuevo. La Biblia nos enseña que nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. El Señor Jesús se fue, pero envió al Consolador. Y todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Así que aquí no está hablando de una élite especial de pastores superpoderosos, de los que Él escogió y que son la niña de sus ojos. No, está hablando de todos los cristianos. Nosotros no debemos agredirnos físicamente ni hacernos daño entre cristianos. Pero en ningún momento está hablando de no hacer una crítica justa, con un justo juicio y basada en las Escrituras. Pero como esto es tan fácil de demostrar o de desmontar, pues otros pastores han hecho formas más, digámoslo así, creativas de esta misma visión, como lo hace aquí Ricardo Rodríguez de Avivamiento. La autoridad es establecida por Dios. Yo estaba, como ustedes, sentado en una reunión más o menos así de grande, y el pastor había habido una división muy fuerte, gente criticando mucho, y entonces él dijo, vamos a jurar fidelidad, vamos a poner la mano sobre la Biblia, vamos a jurar fidelidad. Ya con la cara que te mira Conan. Claro, yo enseguida recordé pues que no podemos jurar, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Entonces yo estaba sentado y yo me iba a parar para decirle, pastor, no juremos porque es un pecado. No era la forma correcta, pero cuando me fui a parar, el Espíritu Santo me estremeció. Uy, no lo puedo creer. Me estremeció, las piernas no me sostenían, me temblaban las piernas. Y yo dije, ¿por qué me está pasando? Me está dando aquí algún ataque, un infarto, qué sé yo. Y me senté. Y cuando ya hasta que se aquietó, cuando ya estaba tranquilo, volví a levantar. Vamos a penetrar en la ficción. Dar la mano y a pararme para decir eso. Y volvió y el Espíritu me sacudió. Y ahí entendí que yo no era quien para corregir al pastor. Ese temblor vino por el Espíritu Santo y se lo agradezco enormemente, Espíritu Santo, que me guarde cada vez que vaya a hacer algo indebido, me sacuda, pero que no me deje pecar. Una historia durísima. No sé a ustedes, pero a mí se me parece cada vez más a Santa Claus. La experiencia que él cuenta es bastante interesante por lo contradictoria que es. Es decir, el pastor del que está hablando quiere hacer un juramento junto con su iglesia sobre la Biblia para que no hablen más de él, ¿sí? Y Ricardo se da cuenta que hacer juramentos es antibíblico, y más sobre la Biblia. Nada en la Biblia dice que tengamos que hacer juramentos sobre la Biblia, eso no tiene el más mínimo sentido, y pues tiene razón en ese sentido Ricardo, Mateo 5, 34, 37, pero les nombro un texto clave, Santiago, capítulo 5, verso 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces él se da cuenta que eso de jurar sobre la Biblia para que nadie hable mal del pastor es incorrecto, y él se va a levantar y va a evitar esto, va a decirle al pastor, esto no está bien hecho, pero el Espíritu Santo lo detiene, imagínese. Esto no tiene el más mínimo sentido. ¿Cómo lo va a detener el Espíritu Santo de hacer algo que el Espíritu Santo mismo ordenó que hiciera? O sea, ¿cómo es posible que nos esté diciendo Ricardo Rodríguez que el Espíritu Santo se contradice a sí mismo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El Espíritu Santo nos ha mandado a exhortarnos los unos a los otros sin consideración de si es el pastor o es el líder de aquí o es el líder de allá. Todo esto se basa en una experiencia de él subjetiva. Es una experiencia de Ricardo Rodríguez, pero no se basa en ninguna parte, en ningún texto bíblico. Y si yo le digo a Ricardo, yo tuve la experiencia que el Espíritu Santo me dijo, levántate y emite un juicio de valor alrededor de lo que estos falsos maestros han dicho, entonces ¿quién tiene la razón? O el Espíritu Santo está jugando con usted, le dice una cosa y a mí me dice otra. Por eso es que no podemos basar nuestros conceptos bíblicos en subjetividades o experiencias, sino en lo que la palabra enseña. Y la palabra enseña en el Salmo 141:5, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Que el justo me castigue y me reprenda será un favor, será un bálsamo. Que se haya levantado, si es que era un siervo del Señor, obviamente, Ricardo Rodríguez, y le diga, pastor, mira, estás haciendo algo que no es debido, esto no es bíblico, está contrario a las Escrituras. Eso le hubiera sido un favor, dice el Espíritu Santo, dice la Biblia. Así que o el Espíritu Santo te está diciendo mentiras y se está contradiciendo, que no es lógico porque el Espíritu Santo es Dios, o el espíritu que te habló Ricardo no es el del Espíritu Santo, o sea, te habló otro espíritu diferente. Y es que el Espíritu Santo reafirma esto. Primera de Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. El Espíritu Santo jamás te va a decir que no obedezcas una instrucción bíblica. No, eso no es posible, es una contradicción lógica. Así que definitivamente no fue el Espíritu Santo. Ahora, él dice, yo entendí que no era quien para corregir al pastor. ¿No eras quien para corregir al pastor? ¿Es que acaso quién es el pastor? Los líderes, ministros y pastores solamente somos primeros entre iguales. Lo que nos diferencia de los demás miembros de la iglesia es que tenemos más responsabilidad. No que tienen que rendirnos una pleitesía especial o particular. Pero él dice esto así, de esa manera dramática, para protegerse a sí mismo. Para que nadie en su iglesia le cuestione absolutamente nada. Ahora, ¿se imaginan ustedes a Pablo diciendo, no, el Espíritu Santo me dijo que no le diga nada a Pedro? Sí, Pedro se está equivocando comiendo ahí con solo judíos y haciendo a un lado a los gentiles, pero el Espíritu me dijo, yo no soy quien para corregir a Pedro, porque Pedro es el más importante de los apóstoles. No, eso no fue lo que pasó. Pablo lo confrontó, ahí está en Gálatas, capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y dice la Escritura que públicamente lo cuestionó, públicamente. Eso no fue a escondidas, no fue que lo llamó aparte y le dijo, Pedro, mira, estás pecando. No, porque algunos saca el versículo de, la Biblia enseña que si tu hermano pecare contra ti, entonces llámalo en secreto y repréndele. Si no hace caso, entonces llama a 2 o 3 testigos y si no, delante de la congregación. Y usted no sigue ese debido proceso. Pero ese debido proceso es para cuando mi hermano peca contra mí. Ese no es para cuando alguien hace algo público delante de todo el mundo. Como Pedro había pecado públicamente, se había equivocado delante de todo el mundo, pues Pablo lo reprendió públicamente. Por eso lo que nosotros hacemos es público, porque lo que ellos predican es público. Cuando alguien comete un error privado, pues nosotros le recomendamos o le reconvenimos privadamente, y lo mismo han hecho con nosotros. No creen que a mí no me han reconvenido muchas veces y tengo que agachar la cabeza cuando las personas tienen la razón, porque eso hacemos los verdaderos ministros del Evangelio. Ahora bien, eso de una clase intocable de líderes no existe en el cristianismo. Eso es del gnosticismo, del neoplatonismo, pero no es bíblico ni cristiano. Así que, como ya vimos, hay nuevas interpretaciones creativas y unas más elegantes, como esta de Danilo Montero. No fuimos llamados a criticar, no fuimos llamados a condenar, fuimos llamados a predicar el poder transformador que hay en el Evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Hay perdón, hay vida nueva en Él. Ese es el mensaje que tenemos para los demás. Esto es una verdad mezclada con una mentira. No hay mentira más peligrosa que la que se mezcla con verdad. Danilo Montero entra en una falacia argumentativa, porque él dice, nosotros no hemos sido llamados a criticar, nosotros hemos sido llamados solamente a predicar el Evangelio.
¿Cuál es la verdad? ¿Hemos sido llamados a predicar el Evangelio? Claro que sí. Ese es nuestro llamado, predicar el Evangelio. Pero eso no quiere decir que el predicar el Evangelio no contenga el mismo hecho de evidenciar el error, de manifestar a los falsos maestros y a los falsos profetas y de hacer una crítica justa, un justo juicio basado en las Escrituras de aquellos que están predicando incorrectamente la palabra de Dios. Pero claro, suena muy devoto, suena moralmente muy bueno, suena posiblemente muy santo. Pero no tiene nada que ver con lo que realmente la palabra enseña. Eso de que no hemos sido llamados a criticar no es correcto, no es bíblico. La palabra dice examinadlo todo. Y para examinar todo, retener lo bueno y desechar lo malo, pues tengo que hacer una crítica. Y eso está en 1 Tesalonicenses 5:21. También la palabra enseña en 1 de Juan 4:1, probad los espíritus, probadlos. ¿Cómo voy a probar los espíritus si no hago una crítica? Si no hago un juicio crítico, un juicio de valor. Por eso la Biblia dice juzgad con justo juicio. ¿Cómo voy entonces a probar los espíritus? ¿Hemos sido llamados a criticar? Claro que sí. No desde nuestra subjetividad, no desde nuestra perspectiva, sino desde el parámetro bíblico. Miren lo que hicieron los cristianos en Berea allá en Hechos 17. Estaba el mismísimo apóstol Pablo predicando la palabra de Dios y ellos comprobaban lo que Pablo decía con las Escrituras, sin importar que fuera el mismísimo apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque estaban ejerciendo una crítica, estaban comprobando que lo que Pablo estaba diciendo era verdad o no. Hay que diferenciar entre la crítica bíblica y el ser criticón. Ser criticón es criticar algo subjetivamente y sin argumento. La crítica bíblica es hacer una crítica basado en lo que la Biblia enseña, no en la subjetividad parcial de la persona o del individuo. Pero suena muy santo, suena a alguien muy bueno, alguien que no quiere criticar a nadie. No me critique, ¿quién eres tú para criticar? Yo no soy nadie, la crítica no parte de mi subjetividad, la crítica parte de la Biblia. Pero estas son formas en las que estos pastores se protegen. Y eso lo que indica es que realmente quienes estamos tomando la Biblia y comparando lo que estos personajes públicamente predican, pues les estamos causando daño. Realmente ellos están hablando cada semana sobre nosotros y mencionan en internet y nos mencionan a nosotros personalmente. Y como les digo, algún pastor calvito por ahí prohibió que su gente viera estos videos. Al mejor estilo de la Inquisición de la Iglesia Católica, ¿no? Es la misma cosa, es la misma idea. No lean esos libros, no vean esos videos. Es exactamente la misma idea. Mis hermanos queridos, nosotros tenemos la capacidad de escudriñar las Escrituras. Vean todos los videos de todos los que quieran, hermano. Yo no les voy a decir no vean los videos de Corson, los de Ricardo Roth. No, véanlos, pero compárenlos con la Biblia. Comparen lo que ellos enseñan con las Sagradas Escrituras. Finalmente las Sagradas Escrituras son las que tienen la verdad. Comparen lo que nosotros estamos diciendo con la Biblia. Y si yo me equivoco, hermano, con amor y sabiduría, exhórteme si es un tema secundario. Pero si es un tema primario, hermano, llámeme la atención fuerte. Si es un tema fundamental de fe, hermano, hágalo, tranquilo, hágalo. Y si es el Espíritu Santo el que le está usando usted para hacerlo, pues seguramente yo tendré que inclinar mi cabeza y reconocerlo. Pero estas personas no reconocen nada y lo que hacen es usar la vieja confiable, ¿no? No toques al ungido. ¿Qué opina usted? ¿No podemos tocar al ungido? ¿Quién es realmente el ungido? No podemos criticar, no podemos emitir juicios de valor. Colóquelo aquí en la caja de comentarios. Comparta este video por todas las redes sociales para esas personas que están siendo abusadas por sus pastores espiritualmente, para que se den cuenta que ellos también tienen criterio y pueden opinar. Gracias por estar con nosotros aquí en Biblia Libre.